La lámpara de cristal que colgaba sobre el vestíbulo de mármol parpadeó cuando atravesé la entrada de servicio. Mis zapatillas gastadas chirriaban contra el suelo tan pulido que podía ver mi propio reflejo agotado. Lo primero que me llamó la atención fue el aroma. Cuero caro, madera envejecida y algo floral que no sabía identificar. Probablemente procedía de flores que costaban más que mi alquiler mensual. Mis dedos temblaban mientras agarraba mi currículum. El papel ya estaba arrugado por haberlo doblado y desdoblado una docena de veces en el autobús que me trajo hasta aquí. No debería estar aquí. Este no era mi mundo. La agencia de empleo había llamado esa mañana. Su tono era urgente, casi desesperado. Necesitamos a alguien inmediatamente. La familia es exigente, pero la paga es excepcional. Excepcional significaba que por fin podría pagar la medicación de mi madre sin tener que elegir entre eso y la electricidad. Excepcional significaba que tal vez, solo tal vez, podría dejar de usar zapatos con agujeros en las suelas. Usted debe ser la señorita Harper. La voz provenía de una mujer de unos 50 años, vestida con un impecable uniforme negro, que probablemente costaba más que todo mi guardarropa. Sus ojos me escudriñaron de pies a cabeza, y vi cómo sus labios se afinaban con una desaprobación apenas disimulada. Sígame rápidamente. Al señor Salvatore no le gusta que le hagan esperar. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas, mientras seguía sus tacones por los pasillos llenos de cuadros que parecían sacados de un museo. Todo gritaba riqueza, del tipo que no solo susurraba, sino que rugía, del tipo que hacía invisibles a personas como yo. Nos detuvimos frente a una puerta de caoba oscura. La mujer, la señora Chen, según había dicho, llamó 2 veces, con precisión y control. Entre. La voz que se oyó desde dentro era grave, con un acento europeo que no supe identificar. Tenía peso, el tipo de autoridad que te hacía enderezar la espalda involuntariamente. La oficina era enorme, toda de madera oscura y cuero, con ventanas de suelo a techo que daban a un jardín que parecía mantenido por profesionales, pero apenas me fijé en la decoración. Mi atención se centró en el hombre que estaba detrás del escritorio. No levantó la vista inmediatamente. Su atención seguía puesta en los documentos que tenía delante, con una mano sosteniendo una pluma estilográfica que probablemente costaba más que mi coche, si tuviera uno. Llevaba un traje gris oscuro que le quedaba como si estuviera cosido a su cuerpo, y la tela reflejaba la luz cuando se movía. Aunque estaba sentado, se notaba que era alto, de hombros anchos, con una presencia que consumía oxígeno. Cuando por fin levantó la vista, olvidé cómo respirar. Tenía los ojos oscuros, casi negros, enmarcados por unas pestañas gruesas que no pegaban nada en un hombre. Su rostro tenía ángulos marcados, una mandíbula fuerte con sombra de barba, pómulos altos y una nariz que parecía haberse roto una vez y haberse curado ligeramente torcida. Tenía una cicatriz, fina y pálida, que iba desde la ceja izquierda hasta la línea del cabello. No podía tener más de 35 años, pero sus ojos parecían antiguos, como si hubieran visto cosas que envejecen el alma más rápido de lo que los años podrían hacerlo. Señorita Harper, dijo mi nombre como si lo saboreara, probando cómo se sentía en su boca. Eres más joven de lo que esperaba. Tengo 24. Mi voz sonó más débil de lo que pretendía. Pero tengo experiencia. 3 años con la familia Morrison y antes de eso. No me importa su experiencia. Dejó el bolígrafo con deliberada precisión. Mis hijas tienen 5 años. No han dormido toda la noche en 8 meses. 7 niñeras han renunciado. La última se fue llorando. Se recostó en su silla y pude ver algo oscuro bajo su cuello. Quizás un tatuaje. La señora Chen dice que necesita este trabajo desesperadamente. ¿Es eso cierto? El calor inundó mis mejillas. La humillación de que mi desesperación quedara al descubierto me hizo arder los ojos, pero me obligué a sostener su mirada. Sí, bien. Algo que podría haber sido aprobación se reflejó en su rostro. Las personas desesperadas no renuncian fácilmente. El sueldo es de 15,000 al mes. Vivirá aquí. No saldrá de la propiedad sin permiso. No hará preguntas sobre mi negocio. No hablará con nadie sobre esta familia. ¿Queda claro? 15,000. La cifra me hizo dar vueltas la cabeza. Era más de lo que había ganado en 6 meses en mi último trabajo. Clarísimo. Las gemelas están arriba, Sofía e Isabela. Ahí. Hizo una pausa. Y, por primera vez, vi algo que se resquebrajaba en esa fachada impenetrable. Quizás agotamiento,
o frustración, difícil de decir. Su madre murió hace 2 años. Desde entonces, han tenido problemas. Se me aceleró el corazón. Siento su pérdida, dijo apretando la mandíbula. Ahórrate tu compasión. Puede ocuparse de ellas o no. Puedo intentarlo. Intentar no es suficiente. Se puso de pie y tuve que inclinar la cabeza hacia atrás para mantener el contacto visual. Medía fácilmente 1,90, quizá más, y de cerca podía oler su colonia. Algo oscuro y caro, con notas de cedro y humo. Lo conseguirá, señorita Harper. El fracaso no es una opción en esta casa. La amenaza flotaba en el aire entre nosotros, tácita pero comprensible. La señora Chen apareció en la puerta como si la hubiera llamado por telepatía. La acompañaré a la guardería. Cuando me giré para marcharme, su voz me detuvo. Señorita Harper. Me volví. Sus ojos oscuros se clavaron en los míos con una intensidad que me hizo sentir un escalofrío. No me decepcione. La guardería estaba en el 3er piso, pasando más pasillos y más pruebas de una riqueza obscena. La señora Chen abrió la puerta para revelar una habitación que parecía el sueño de una princesa. Camas con dosel y cortinas de seda, juguetes que probablemente costaban más que mi coche si lo tuviera, paredes pintadas con murales de castillos de cuento de hadas. Y en el centro de esta perfección, 2 niñas idénticas sentadas en el suelo, rodeadas de libros rotos y muñecas destrozadas. Tenían los ojos oscuros de su padre y el pelo que les caía en ondas por encima de los hombros. Llevaban camisones blancos a juego que estaban manchados con lo que parecía pintura o comida. Cuando me miraron, no vi nada de la inocencia que se supone que deben tener los niños. En cambio, vi cálculo, evaluación, desafío. Otra más, dijo la niña de la izquierda. ¿Sofía o Isabela? No sabría decirlo. Ella tampoco durará. Nunca lo hacen. Su hermana asintió. Hablaban al unísono, terminando las frases de la otra de una forma que me ponía los pelos de punta. La señora Chen carraspeó. Niñas, esta es la señorita Harper. Ella se ocupará de vosotras a partir de ahora. Espero que os comportéis. No respondieron. Se limitaron a mirarme con esos inquietantes ojos oscuros. Os dejo para que os conozcáis, dijo la señora Chen, y percibí el alivio en su voz mientras prácticamente huía. La puerta se cerró con un clic y me quedé sola con ellas. Hola, dije tratando de sonreír. Podéis llamarme Emma. ¿A qué estáis jugando? No estamos jugando. Una de ellas dijo, estamos destruyendo. La otra se rió, un sonido que no encajaba con su rostro angelical. La última niñera lloró cuando cortamos su vestido favorito. ¿Queréis ver nuestras tijeras? Debería haber tenido miedo. Cualquier persona en su sano juicio lo habría tenido. Pero al ver a estas 2 niñas que habían perdido a su madre y que claramente pedían ayuda de la única forma que sabían, solo sentí tristeza. Vuestro padre me ha dicho que no dormís bien, dije, sentándome en el suelo frente a ellas. De cerca, pude ver las ojeras bajo sus ojos, la palidez de su piel. ¿Por qué? Intercambiaron una mirada, comunicándose en silencio. Los monstruos, dijo Sofía en voz baja, supongo que por la marca de nacimiento ligeramente más pequeña que tenía cerca de la oreja. Vienen cuando está oscuro. Y mamá, susurró Isabela. La oímos llorar. Se me hizo un nudo en la garganta. Siento lo de vuestra mamá. Todo el mundo lo siente, dijo Sofía, endureciendo la voz. Pero sentirlo no la trae de vuelta. Pasé la siguiente hora tratando de entablar conversación con ellas, pero se mantuvieron distantes, hostiles, poniéndome a prueba con pequeñas crueldades, derramando agua sobre mi ya gastado cardigan, pisándome accidentalmente los pies, haciéndome peticiones y luego cambiando de opinión en el momento en que intentaba cumplirlas. Cuando cayó la noche, la señora Chen les trajo la cena, comida que se negaron a comer. Estaba agotada, pero no me fui. Me senté con ellas leyéndoles cuentos que fingían no escuchar, ofreciéndoles consuelo que fingían no necesitar. Cuando llegó la hora de acostarse, comenzó la verdadera batalla. No vamos a dormir, anunció Isabela. Nunca dormimos. Tenéis que dormir alguna vez, les dije con suavidad. Oblíganos, me desafió Sofía. No intenté forzarlas. En cambio, bajé las luces hasta que la habitación se iluminó con una luz suave y dorada, y empecé a cantar. Era una nana que mi propia madre solía cantarme antes del cáncer, antes de que todo se viniera abajo. Mi voz no era perfecta, pero era sincera. Las gemelas se callaron.
Vi cómo sus posturas rígidas se suavizaban ligeramente. Canté hasta que se me secó la garganta, hasta que el reloj marcó pasada la medianoche. Sus ojos se cerraron, lucharon por mantenerse abiertos, se cerraron de nuevo. Por fin, se durmieron. Me desplomé contra la pared entre sus camas. Me invadió una sensación de alivio. Lo había conseguido. Había pasado una noche y estaban durmiendo. Debí de quedarme dormida yo también, porque me desperté con un grito. Las dos niñas estaban sentadas en sus camas, gritando al unísono, con el rostro desencajado por el terror. Corrí hacia ellas, tratando de consolarlas, pero estaban inconsolables, atrapadas en una pesadilla a la que yo no podía llegar. La puerta se abrió de golpe. Él llenó el umbral, todavía con sus pantalones de traje, pero ahora con la camisa parcialmente desabrochada, revelando más de ese tatuaje oscuro. Parecían alas o tal vez llamas. Tenía el pelo revuelto y los ojos desorbitados, con algo que parecía pánico antes de que su máscara volviera a colocarse en su sitio. ¿Qué has hecho? Su voz era mortalmente tranquila. Nada. Ellas simplemente empezaron a gritar. Yo... Cruzó la habitación en 3 zancadas, recogiendo a ambas niñas en sus brazos con una ternura que parecía imposible en un hombre que irradiaba tanto peligro. Ellas se aferraron a él, sollozando, y él les murmuró algo en un idioma que no entendí, quizás italiano. Poco a poco, sus gritos se convirtieron en sollozos. «Fuera», me dijo, sin levantar la vista. Entonces huí al pequeño dormitorio que la señora Chen me había mostrado antes, con el corazón acelerado. Había fracasado. En la primera noche, había fracasado. Estaba recogiendo mis escasas pertenencias cuando mi puerta se abrió sin que llamaran. Él estaba allí, ocupando todo el marco, y me di cuenta de repente de que podía ver la funda que llevaba bajo el brazo. Un arma. Tenía un arma. Por supuesto que la tenía. «Están durmiendo otra vez», dijo. Su voz era diferente ahora, áspera por el cansancio. «Tú conseguiste que se durmieran primero. Nadie más lo había logrado en meses, pero las pesadillas no son culpa tuya. Las tienen todas las noches, varias veces». Se pasó la mano por el pelo y vi que sus dedos temblaban ligeramente antes de cerrar el puño. «Te quedas, a menos que quieras dejarlo». «No quiero dejarlo». «Bien». Se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo. «¿Qué hiciste para que se durmieran la primera vez?», les canté. Algo brilló en sus ojos. ¿Sorpresa, tal vez? ¿O dolor? Su madre solía cantarles. Apretó la mandíbula. «No pares. Hagas lo que hagas. No pares». Se marchó y oí el clic de una cerradura en algún lugar del pasillo. Múltiples cerrojos. Me tumbé en la cama, mirando al techo, con la mente a 1000 por hora. ¿Qué tipo de hombre necesitaba tanta seguridad en su propia casa? ¿Qué tipo de vida había endurecido y dañado tanto a 2 niñas de 5 años? La casa se asentó a mi alrededor con crujidos y susurros, y en algún lugar lejano oí voces, voces de hombres, hablando en tonos bajos y urgentes. No era un hogar normal, nada de esto era normal, pero por 15,000 al mes, la medicación de mi madre y un techo sobre mi cabeza, me quedaría. Haría que esto funcionara. No tenía otra opción. Lo que no sabía, mientras finalmente caía en un sueño inquieto, era que el hombre al final del pasillo, el hombre de ojos oscuros y secretos aún más oscuros, ya había tomado una decisión sobre mí, solo que aún no sabía cuál era. Los días se difuminaban en una neblina de agotamiento y pequeñas victorias. Sofía e Isabela me ponían a prueba sin descanso, escondiendo mis pertenencias, negándose a comer, gritando a horas intempestivas. Pero cada noche, cuando cantaba, acababan rindiéndose al sueño. A veces solo durante 1 hora antes de que llegaran las pesadillas. Otras veces, en noches benditas, durante 3 o 4. Aprendí sus patrones. Sofía era la líder, la que orquestaba su rebelión. Isabela la seguía, pero era más suave, más propensa a ceder primero. Aprendí que les encantaban las fresas, pero odiaban cualquier cosa verde, que podían recitar libros enteros de memoria, que dibujaban obsesivamente a su madre. Siempre la misma imagen. Una mujer de cabello oscuro de pie en una puerta, siempre alejándose. Me rompía el corazón cada vez que veía a su padre, lo cual era raro. Era una sombra en la casa que aparecía a horas intempestivas, siempre rodeado de hombres con trajes oscuros que hablaban en voz baja. A veces lo oía con las niñas por la mañana antes de despertarme. Su voz grave era suave de una manera que parecía imposible.
pero cuando me veía su expresión se estremecía, se volvía indescifrable. Para él, yo era un mueble, una empleada, nada más. Hasta la cuarta noche, estaba en la guardería leyendo a las gemelas cuando se abrió la puerta. Estaba allí de pie, con otro traje perfectamente entallado, esta vez azul marino, con una camisa blanca impecable que hacía que su piel olivácea pareciera brillar. Pero fueron sus ojos los que me llamaron la atención. Parecen diferentes, cansados, casi humanos. Fuera, les dijo a las niñas, con un tono suave pero firme. Tengo que hablar con la señorita Harper. Sofía entrecerró los ojos. ¿Por qué? Porque lo digo yo. No había ira en su voz, solo autoridad absoluta. Id a la sala de juegos. Marco os cuidará. Las gemelas intercambiaron una de sus comunicaciones silenciosas antes de deslizarse de la cama. Cuando pasaron junto a su padre, él les acarició la cabeza a cada una con una ternura que me hizo doler el pecho. Isabela se detuvo y me miró con algo que podría haber sido preocupación. No pasa nada, le aseguré, aunque mi corazón latía con fuerza. Cuando se marcharon, cerró la puerta. El clic del pestillo sonó demasiado fuerte en el repentino silencio. Señor Salvatore, si se trata de Dante, se acercó y volví a percibir ese aroma, cedro, humo y algo único en él. Me llamo Dante. Llevas aquí casi una semana. Has aguantado más que nadie. Puedes usar mi nombre. Dante, repetí, sintiendo las sílabas extrañas en mi lengua. Se sentó en el borde de la cama de Sofía, y ese gesto casual me pareció extraño, como ver a una pantera intentando parecer domesticada. Duermen mejor. No bien, pero mejor. La señora Chen dice que comen más y pelean menos. Son buenas niñas, dije con cuidado. Solo están sufriendo. Todo el mundo sufre. Su voz era monótona. No todo el mundo destruye cosas. Tienen 5 años. Han perdido a su madre. ¿De qué otra forma se supone que deben expresarse? No. La palabra me cortó como una navaja. No psicoanalices a mis hijas. Te pago para que las cuides, no para que las arregles. El calor me inundó las mejillas. Lo siento. No era mi intención. Tienes compasión. Me estudió con esos ojos oscuros e indescifrables. Es peligroso. En esta casa, en esta vida, la compasión es una debilidad. No lo creo. Entonces eres ingenua. Se puso de pie y tuve que estirar el cuello para mantener el contacto visual. Pero quizá eso es lo que necesitan. Alguien que todavía crea que se puede salvar a la gente. Se dirigió hacia la puerta, pero encontré mi voz antes de que pudiera salir. ¿Puedo preguntarle algo? Se detuvo, con la mano en el pomo de la puerta. Puede preguntar. Puede que no te responda. Las cerraduras, los hombres armados, la forma en que todos hablan y susurran. Respiré hondo. ¿De qué los proteges? Durante un largo momento, no dijo nada. Cuando finalmente se volvió hacia mí, su expresión era de piedra. De todo. De todos. El mundo quiere arrebatarme lo mío, señorita Harper. Mis hijas son lo único que me queda que me importa. Quemaré esta ciudad hasta reducirla a cenizas antes de permitir que alguien les haga daño. La intensidad de su voz me hizo temblar. No era una hipérbole. Hablaba en serio. Ahora pregúntese, continuó, acercándose hasta que pude ver destellos dorados en esos ojos oscuros. Si quiere quedarse en una casa con un hombre como yo, un hombre que mataría sin dudarlo, para proteger lo que es suyo. Debería haber estado aterrorizada. Todos mis instintos me gritaban que huyera, pero pensé en Sofía e Isabela, en cómo se abrazaban mientras dormían, en las pesadillas que las hacían gritar. Quiero quedarme, susurré. Algo se reflejó en su rostro. Sorpresa, quizás aprobación. Entonces deja de hacer preguntas. Haz tu trabajo. Manténlas a salvo y durmiendo, y no tendremos problemas. Se marchó y yo me dejé caer sobre la cama. De repente mis piernas se debilitaron. Esa noche, después de cantarles a las niñas para que se durmieran, no podía conciliar el sueño. Fui a la cocina a por agua, moviéndome en silencio por la casa a oscuras. El personal se había retirado a descansar y el silencio era opresivo. Estaba volviendo arriba cuando oí voces detrás de una puerta cerrada. El estudio de Dante. No me importa lo que quiera Rosie. Si vuelve a tocar mi envío, yo mismo le entregaré la cabeza a su padre. La voz de Dante, fría y letal. Jefe, si actuamos contra la familia Rosie, otra voz, masculina, ansiosa. Entonces actuaremos. No negocio con ladrones. Debería haber seguido caminando. Debería haber huido a mi habitación, pero me quedé paralizada. Me tapé la boca con la mano.
envíos, familias. No se trataba solo de riqueza, era algo completamente diferente. ¿Y la niña? La niñera. Ahora se oía una voz diferente, dura. Ha estado haciendo preguntas, informó la señora Chen. Emma no pregunta nada importante. La forma en que dijo mi nombre de pila, me puso los pelos de punta. Se preocupa por mis hijas. Eso es todo. Es un lastre. Ve demasiado. Ve lo que yo le permito ver. La voz de Dante se volvió peligrosa. Y ella no es asunto tuyo. ¿Está claro, Marco? Clarísimo, jefe. Entonces huí, con el corazón en un puño subiendo los escalones de dos en dos. Llegué a mi habitación, cerré la puerta con llave y me apoyé contra ella mientras intentaba recuperar el aliento. ¿En qué me había metido? Las piezas encajaban. Las armas, la seguridad, la forma en que la gente hablaba a Dante con una mezcla de miedo y respeto. Las menciones casuales a familias y envíos. Dante Salvatore no solo era rico, era peligroso, poderoso, probablemente criminal. Y yo vivía en su casa cuidando de sus hijas. Debería dejarlo, debería huir tan lejos y tan rápido como pudiera. Pero 15,000 al mes, las facturas de mi madre y 2 niñas pequeñas que necesitaban a alguien, a cualquiera, que les mostrara amabilidad. Estaba atrapada, en una jaula diferente a la pobreza, pero una jaula al fin y al cabo. Esa noche dormí a ratos, atormentada por sueños de ojos oscuros y secretos aún más oscuros. A la mañana siguiente, encontré un sobre deslizado bajo mi puerta. Dentro había dinero en efectivo, mi primer sueldo semanal, más una bonificación y una nota escrita con una letra angular y dura, para la medicación de tu madre. No creas que no sé por qué estás aquí realmente. D. Me temblaba la mano mientras sostenía el dinero. Me había investigado. Por supuesto que lo había hecho. Un hombre como él no contrataba a desconocidos sin conocer todos los detalles de sus vidas. Debería haberme sentido invadida. Debería haberme enfadado. En cambio, me sentí comprendida. Por primera vez en meses, alguien se había dado cuenta de mi lucha y había actuado. Lo encontré en su oficina esa tarde. Después de que los gemelos se fueran a dormir la siesta, llamé a la puerta, esperé a que dijera con voz ronca, «Adelante», y entré. Estaba hablando por teléfono en italiano rápidamente, pero cuando me vio levantó un dedo. Esperé, estudiando la habitación que apenas había notado durante nuestro primer encuentro. Las estanterías estaban llenas de volúmenes encuadernados en cuero. Los cuadros eran originales, probablemente la pequeña foto en su escritorio, parcialmente oculta, de él con una mujer que debía de ser la madre de los gemelos. Ella era hermosa, de cabello oscuro y risueña, capturada en medio de un giro en lo que parecía un jardín. Él parecía más joven en la foto, menos esculpido en granito. Feliz. Señorita Harper. Su voz me devolvió a la realidad. ¿Hay algún problema? Quería darle las gracias por el anticipo y el extra. No es caridad. Dejó el teléfono con cuidado deliberado. Necesito que se concentre. Los empleados preocupados cometen errores. Considérelo una inversión en el bienestar de mi hija. Aún así, gracias. Asintió una vez, descartando mi gratitud. ¿Cómo están hoy? Mejor. Sofía me ha dejado trenzarle el pelo esta mañana. Isabela me ha pedido que hagamos galletas. Su expresión se suavizó por un instante, tan breve que casi no lo noté. Su madre solía hornear con ellas. No terminó la frase. No era necesario. Yo podría enseñarles sus recetas. Se lo ofrecí en voz baja. Si quisieras, la señora Chen podría saberlo. No. La palabra fue tajante, luego más suave. Pero gracias. Se produjo un silencio incómodo entre nosotros. Debería haberme marchado. Debería haber vuelto a mis tareas. En cambio, me oí preguntar, ¿cómo se llamaba? Su madre apretó la mandíbula. Por un momento, pensé que no respondería. Entonces, Lucía. Se llamaba Lucía. Qué bonito. Era preciosa. Cogió la fotografía y recorrió el borde con el pulgar. Era demasiado buena para un hombre como yo. Demasiado pura, demasiado amable. Sus ojos se encontraron con los míos y vi en ellos un dolor crudo. Este mundo la mató. Mi mundo. Y cada día la veo en los rostros de mis hijas y sé que no logré protegerla. Se me hizo un nudo en la garganta. No fue culpa tuya. Eso no lo sabes. No sabes nada de lo que pasó. Entonces dímelo. No. Dejó la foto y la máscara volvió a colocarse en su sitio. Vuelve a tus obligaciones, señorita Harper.
Esta conversación ha terminado. Me fui, pero su dolor permaneció conmigo como el humo. Esa noche, mientras preparaba a las gemelas para irse a la cama, Isabela me tiró de la manga. Emma, ¿te gusta nuestro papá? La pregunta me pilló desprevenida. No lo conozco muy bien. Está triste, dijo Sofía con naturalidad. Siempre está triste. Desde que murió mamá, perder a alguien a quien quieres es muy duro, dije con cautela. ¿Crees que volverá a ser feliz alguna vez? Los ojos oscuros de Isabela, tan parecidos a los de su padre, buscaron los míos. Pensé en la cara de Dante cuando sostenía aquella fotografía, la agonía cruda que había en ella. Creo que es feliz cuando está con vosotras dos. Sois todo su mundo. Las gemelas intercambiaron una de sus miradas. Le oímos hablar con Marco. Sofía susurró, mirando hacia la puerta para asegurarse de que estaba cerrada. Él dijo, eres diferente, especial. Mi corazón dio un vuelco. Seguro que solo quería decir que nunca habla de las niñeras. Isabela le interrumpió. Pero habla de ti. Antes de que pudiera responder, se abrió la puerta. Dante estaba allí de pie y por su expresión había oído al menos parte de la conversación. Chicas, a la cama. Se metieron bajo las mantas sin protestar y me di cuenta de que estaba conteniendo la respiración. Señorita Harper, una palabra. En el pasillo, lo seguí con el corazón acelerado. Cerró la puerta detrás de nosotros y nos quedamos de pie en el pasillo tenuemente iluminado, lo suficientemente cerca como para ver un músculo temblando en su mandíbula. ¿Qué les han estado contando exactamente mis hijas? Su voz era tranquila, controlada, pero percibí el peligro que se escondía debajo. Nada. Solo son niñas. Imaginan cosas. Malinterpretan las conversaciones de los adultos. Se acercó y yo retrocedí hasta la pared. Apoyó una mano junto a mi cabeza e inclinó la cabeza hasta que su rostro quedó a la altura del mío. Si te han dado ideas sobre algo, debes olvidarlas inmediatamente. No tengo ninguna idea. Mi voz sonó más entrecortada de lo que pretendía. Señor Salvatore, Dante, solo soy la niñera. Sé cuál es mi lugar. ¿Y tú? Sus ojos oscuros buscaron los míos, y no pude leer la emoción que había en ellos porque no me miras como el resto del personal. No tienes suficiente miedo. Quizás debería tenerlo. Sí, deberías tenerlo. Pero él no se apartó. Más bien, se inclinó más hacia mí y pude sentir el calor que irradiaba su cuerpo. No soy un buen hombre, Emma. He hecho cosas que te harían salir corriendo y gritando. La sangre en mis manos. Se detuvo, apretando la mandíbula. Deberías tenerme miedo. ¿Estás tratando de asustarme? Estoy tratando de mantenerte con vida. Su mano se movió de la pared para acariciar mi cara, su pulgar rozando mi pómulo con una delicadeza devastadora. Porque si mis enemigos supieran que te estás volviendo importante para mí, te usarían para hacerme daño. Y no puedo. Su voz se volvió áspera. No puedo perder a nadie más. La confesión quedó suspendida entre nosotros, cruda y honesta. No soy importante para ti. Susurré. Solo soy... No. Su pulgar presionó mis labios, silenciándome. No me digas lo que eres para mí. No tienes ni idea. Entonces se marchó. Se alejó por el pasillo, dejándome temblando contra la pared. Presioné mis dedos contra mis labios, donde había estado su pulgar, con el corazón acelerado. Esto era peligroso. Esto era una locura. Pero ya no podía negar la verdad. Estaba cayendo en algo que no entendía. Algo que me aterrorizaba y me emocionaba a partes iguales, y no tenía ni idea de cómo detenerlo. Pasaron 3 semanas en una extraña realidad suspendida. Las gemelas se encariñaban más conmigo cada día, derribando sus muros ladrillo a ladrillo. Sofía empezó a cogerme de la mano durante los paseos por el jardín. Isabela empezó a llamarme Emmy y se subía a mi regazo durante la hora del cuento. Las pesadillas seguían apareciendo, pero con menos frecuencia. Y cuando lo hacían, mi voz a veces podía calmarlas y volver a dormirlas sin la intervención de su padre. Dante seguía siendo una presencia contradictoria, distante pero observador, frío pero capaz de una ternura inesperada. Lo sorprendía mirándome con las niñas, con una expresión indescifrable. A veces se unía a nosotros para comer, sentándose a la cabecera de la mesa mientras las gemelas charlaban sobre su día. Nunca decía mucho, pero sus ojos seguían cada uno de mis movimientos, lo que me ponía la piel de gallina. El personal también había empezado a tratarme de forma diferente. La desaprobación de la señora Chen
se había suavizado hasta convertirse en un respeto a regañadientes. Marco, el jefe del equipo de seguridad de Dante, un hombre enorme con cicatrices y ojos fríos, ahora me saludaba con la cabeza en los pasillos. Incluso la cocinera, Rosa, había empezado a prepararme mi té favorito sin que se lo pidiera. Me estaba convirtiendo en parte de la familia, parte de este mundo extraño y peligroso. Y eso me aterrorizaba más que nada. Fue que un martes por la tarde, cuando todo cambió. Las gemelas y yo estábamos en el jardín pintando con acuarelas en grandes hojas de papel extendidas sobre la mesa del patio. El sol primaveral calentaba mis hombros y por un momento casi pude olvidar a los guardias armados, apostados en cada rincón de la propiedad, los altos muros coronados con cámaras de seguridad, la constante sensación de peligro. Emi, mira. Isabela levantó su pintura, una representación algo abstracta de una mariposa. Es para papá. ¿Crees que le gustará? Le encantará, le aseguré, ayudándola a limpiar el pincel. A papá no le gusta nada excepto nosotras, dijo Sofía con naturalidad. Su propio dibujo mostraba más precisión, un detallado jardín de flores. La señora Chen dice que su corazón es de piedra. La señora Chen no debería decir cosas así, le regañé suavemente. Tu papá os quiere mucho. Los corazones no están hechos de piedra. ¿De qué están hechos?, preguntó Isabela, inclinando la cabeza. De sentimientos, recuerdos, esperanza. ¿Y tu corazón, Emi? Los ojos oscuros de Sofía me estudiaron con inquietante inteligencia. ¿De qué está hecho? Antes de que pudiera responder, Marco apareció en la entrada del jardín, con expresión tensa. Señorita Harper, el jefe la necesita ahora mismo. Se me revolvió el estómago. ¿Pasa algo? Venga. Le dije a Rosa que cuidara de las gemelas y seguí a Marco por la casa. Caminaba rápido, con urgencia, y tuve que correr un poco para seguirle el ritmo. No fuimos al estudio de Dante. En lugar de eso, Marco me llevó a una parte de la casa en la que nunca había entrado. Una ala que siempre estaba cerrada, siempre fuera de los límites. Pasó una tarjeta magnética y se abrieron unas pesadas puertas que revelaron un pasillo elegante y moderno. Las pantallas de seguridad se alineaban en una pared, mostrando todos los ángulos de la propiedad. Hombres trajeados se movían con determinación, hablando por auriculares, con las manos siempre cerca de sus armas. Este era el corazón de la operación de Dante. Fuera lo que hacía, fuera quien fuera, aquí era donde sucedía. Marco se detuvo frente a una puerta blindada. Está ahí dentro. No hagas preguntas. No reacciones a lo que veas. Solo haz lo que te diga. Abrió la puerta y entré en lo que parecía una sala médica. Limpia, estéril, con equipos que no reconocí. Y en el centro, sentado en una camilla mientras un hombre con bata le cosía el hombro, estaba Dante. La sangre manchaba su camisa blanca, rasgada y destrozada. Más sangre le manchaba la cara, las manos, pero no los ojos. Cuando se encontraron con los míos, estaban alertas, agudos, peligrosos. Fuera, les dijo al médico y a Marco. Se marcharon sin preguntar. Nos quedamos solos. ¿Estás herido?, dije estúpidamente. Mi formación médica de mi año en la escuela de enfermería entró en acción. ¿Qué ha pasado? Negocios. Me miró con atención, como si esperara que gritara, me desmayara o huyera. Está controlado. Me acerqué para examinar la herida. Un largo corte en el hombro, profundo, pero limpio. Los puntos eran profesionales, impecables. Hay que vendarlo bien. Podría infectarse. Para eso estás aquí. Señaló un armario. Vendas. Antiséptico. Necesito que termines lo que empezó el médico. ¿Por qué yo? ¿Por qué no? Porque necesito saber si puedes manejar esto. Su voz era dura. Esta es mi vida, Emma. Sangre, violencia, peligro. Si no puedes soportarlo, necesito saberlo ahora. Mis manos temblaban mientras reunía los suministros, pero no dudé. Había visto cosas peores durante mi breve paso por la escuela de enfermería, antes de que el diagnóstico de mi madre me obligara a abandonar. Había aprendido a compartimentar, a centrarme en la tarea en lugar de en el trauma. Limpié la herida con manos firmes, apliqué antiséptico y vendé la herida con eficiencia y destreza. Dante permaneció completamente inmóvil durante todo el proceso, sin siquiera pestañear cuando tuve que apretar la venda. «Eres buena en esto», comentó. Estaba estudiando para ser enfermera antes de vendarle, antes de que la vida se interpusiera. «¿Por qué lo dejaste?» «Mi madre enfermó. Cáncer. Las facturas eran... Tuve que ponerme a trabajar». Se quedó callado un momento.
¿Está en tratamiento? Lo estaba. Ahora está en remisión, pero el seguimiento, la medicación... Di un paso atrás y examiné mi trabajo. Eso debería aguantar. Cámbiale el vendaje 2 veces al día. Esté atenta a signos de infección, enrojecimiento, hinchazón, fiebre. Emma me agarró la muñeca cuando me di la vuelta, con un apretón suave a pesar de la sangre que aún se secaba en su piel. No me has preguntado qué pasó. No me has preguntado si alguien más está herido. No me has preguntado si maté a alguien. ¿Me lo dirías si lo hubiera hecho? No. Entonces, ¿por qué preguntar? Lo miré a los ojos, negándome a apartar la mirada. Haz lo que tengas que hacer. Yo cuidaré de tus hijas. Ese es el trato. Algo brilló en su expresión. Respeto tal vez, o sorpresa. Eres más fuerte de lo que pareces. He tenido que serlo. Se puso de pie, elevándose sobre mí, incluso en su estado lesionado. Y, de repente, la habitación me pareció demasiado pequeña. Seguía sujetándome la muñeca, con el pulgar trazando patrones en mi pulso. Sabía que podía sentir cómo se aceleraba mi corazón. Esta tarde, dijo en voz baja, alguien intentó quitarme algo. Alguien pensó que podía actuar contra mi familia y vivir para presumir de ello. Levantó la mano libre para apartarme la cara e inclinarme la cabeza hacia atrás. Me aseguré de que entendieran su error de forma permanente. Era una confesión, una admisión de violencia, tal vez incluso de asesinato. Debería haberme horrorizado, debería haberme apartado. En cambio pregunté, ¿las niñas están a salvo? Sus ojos se abrieron ligeramente. Esa es tu pregunta, no si soy un monstruo. Ya sé lo que eres. Mi voz era firme, aunque por dentro temblaba. Pregunto si Sofía e Isabela están a salvo. Siempre. La palabra era un voto. Son lo único puro que me queda en mi mundo. Lo quemaría todo para mantenerlas a salvo. Entonces, eso es lo único que importa. Me miró fijamente durante un largo momento, con una expresión indescifrable. Luego, lentamente, deliberadamente, se inclinó hasta que su frente descansó contra la mía. Su aliento rozó mis labios, cálido e íntimo. «Vas a arruinarme», susurró. «Tú y tu bondad y tu fuerza y tu absoluta negativa a tenerme miedo. Te tengo miedo». Se me escapó la confesión antes de poder evitarlo. Estoy aterrorizada, pero no por lo que me harás. Tengo miedo de lo que me haces sentir. Su mano se apretó sobre mi cara. ¿Qué te hago sentir? ¿Qué importo? Que ya no solo estoy sobreviviendo, que podría ser, tragué saliva, que podría ser todo para alguien. Emma. La puerta se abrió de golpe. Marco estaba allí, con el teléfono en la mano y una expresión sombría. «Jefe, tenemos un problema. La familia Rossi sabe lo del envío. Se están moviendo por el distrito de los almacenes y han estado haciendo preguntas sobre la niñera». Sentí que Dante se ponía rígido contra mí. Cuando se apartó, su expresión se había transformado en algo letal. «¿Cuántos saben?» Su voz era gélida, lo suficiente. Uno de los guardias de la puerta pudo haber hablado antes de que ya no pudiera hablar. Los ojos de Marco se posaron en mí. «Saben que ella es importante para las niñas. Puede que sepan que es importante para ti. Protocolo de cierre total ahora mismo. Triplica los guardias en la guardería. Nadie entra ni sale sin mi permiso expreso». Dante ya se estaba moviendo, ignorando la sangre que aún manchaba su ropa. «Lleva a las gemelas a la habitación segura». «Dante, espera». Le agarré del brazo. «¿Qué está pasando? ¿Las niñas están en peligro?» Se volvió y la mirada en sus ojos me heló la sangre. «La familia Rossi son nuestros rivales. Llevan meses intentando socavar mis operaciones. Si creen que hacerte daño a ti o a mis hijas les dará ventaja». Me tomó el rostro con ambas manos, con urgencia e intensidad. «Quédate con las niñas. No salgas de la habitación segura hasta que yo vaya a buscarte personalmente. ¿Lo entiendes?» «Sí, pero Marco te protegerá. Es la única persona, aparte de mí, en quien confío para proteger sus vidas y la tuya». Me besó en la frente, breve y apasionadamente. «No seas valiente, no seas estúpida, solo mantente con vida». Luego se fue, gritando órdenes en italiano mientras se alejaba por el pasillo. Marco me tomó del brazo. «Vamos, tenemos que darnos prisa». La siguiente hora fue un torbellino de actividad. Marco nos condujo a mí y a las gemelas, confundidas y asustadas por el caos repentino, a una habitación oculta detrás de una estantería en el estudio de Dante. Era más grande de lo que esperaba, equipada con camas, suministros y monitores que mostraban todos los ángulos de la propiedad. Una habitación del pánico,
Una fortaleza dentro de una fortaleza. Emmy, ¿qué está pasando? Isabela me agarró la mano, con los ojos muy abiertos por el miedo. ¿Dónde está papá? Está ocupándose de unos asuntos, le dije, tratando de mantener la voz tranquila. Vamos a quedarnos aquí un rato, ¿vale? Es como un juego, una aventura. Sofía no se dejó engañar. Alguien está intentando hacernos daño, como le hicieron a mamá. Se me encogió el corazón. Tu papá no dejará que nadie te haga daño. Yo tampoco. Marco se colocó junto a la puerta, con el arma desenfundada y la mirada fija en los monitores. Podía ver imágenes de toda la casa, hombres moviéndose con precisión militar, tomando posiciones, revisando sus armas, y en el patio delantero vi a Dante rodeado de sus hombres, dirigiéndolos con gestos bruscos. Incluso a través de la imagen granulada de la cámara, parecía peligroso, poderoso, completamente en su elemento. Las horas pasaban lentamente. Mantuve a los gemelos ocupados con cuentos y juegos tranquilos, pero mis ojos no dejaban de desviarse hacia los monitores. Vi cómo unos SUV negros se detenían ante la puerta principal. Vi cómo unos hombres trajeados salían de ellos, con un lenguaje corporal agresivo. Vi cómo Dante se acercaba a ellos, solo, desarmado. ¿Qué está haciendo? Suspiré. Marco, ¿por qué ha salido solo? Para mostrar fuerza, sin miedo. La voz de Marco era tensa. El jefe no se echa atrás ante nadie. Vi cómo Dante hablaba con un hombre que debía de ser el jefe de la familia Rossi. Cabello plateado, traje caro, rodeado de guardaespaldas. La conversación parecía civilizada desde la distancia, pero yo podía ver la tensión en cada línea del cuerpo de Dante. Entonces vi al hombre de cabello plateado señalar hacia la casa, hacia donde estábamos escondidos. La respuesta de Dante fue rápida y brutal. Agarró al hombre por el cuello, levantándolo parcialmente del suelo. Su cara estaba a pocos centímetros de su objetivo. Aunque no se oía ningún sonido, podía ver que hablaba, podía ver la furia absoluta en su expresión. Los guardaespaldas buscaron sus armas, pero los hombres de Dante fueron más rápidos. En cuestión de segundos, docenas de punteros láser rojos salpicaban el pecho de los hombres de Rossi. Jaque mate. Dante soltó al hombre de cabello plateado, que trastabilló hacia atrás con la cara morada. Se intercambiaron más palabras. Finalmente, la familia Rossi se retiró a sus vehículos y se marchó. Solté un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. 20 minutos más tarde, la estantería se abrió. Dante estaba allí, todavía manchado de sangre, todavía peligroso, pero sus ojos se suavizaron cuando se posaron en las gemelas. Papá. Corrieron hacia él y él las cogió a ambas en brazos, abrazándolas con fuerza. ¿Estás herido? Sofía tocó el vendaje de su hombro, visible a través de su camisa rota. Solo es un rasguño, Picolola. No hay nada de qué preocuparse. Besó a ambos en la cabeza. Luego, sus ojos encontraron los míos por encima de sus oscuros rizos. Emma, ven aquí. Me acerqué con las piernas temblorosas. Dejó a las gemelas en el suelo con suavidad. Id con Marco. Él os llevará a la guardería. Rosa ha hecho vuestras galletas favoritas. Cuando se marcharon, Dante me atrajo hacia él y me apretó contra su pecho. Podía oír su corazón latir con fuerza bajo mi oreja. Podía sentir el temblor de sus manos mientras me agarraban el pelo. Querían hacer un intercambio, dijo con rudeza. Información sobre mis operaciones a cambio de la bonita niñera de ojos bondadosos. Habían estado observando, tomando fotos, planeando. Sus brazos se apretaron hasta que apenas podía respirar. Pensaban que tú eras mi debilidad. Yo no lo soy. Tú lo eres. Se apartó lo justo para mirarme, con los ojos ardiendo con una intensidad que me dejó sin aliento. Tú lo eres, Emma, y eso te convierte en lo más peligroso de mi vida, porque no puedo perderte. No lo haré, y mataré a cualquiera que intente alejarte de mí. Dante, no soy un buen hombre, ya te lo he dicho, pero Dios me ayude. Me estoy enamorando de ti y no sé cómo evitarlo. Sus manos enmarcaron mi rostro, sus pulgares secaron las lágrimas que no sabía que había derramado. Dime que te deje marchar. Dime que te envíe a un lugar donde estés a salvo. Dime cualquier cosa excepto que sientes lo mismo. Debería haber mentido. Debería haberte protegido a ambos de esta cosa imposible y peligrosa que crecía entre nosotros. En cambio, susurré, no puedo. Y entonces su boca se posó sobre la mía, y me ahogué en cedro y humo, y el sabor de algo prohibido y completamente embriagador.
El beso destrozó algo dentro de mí, algún muro final al que me había estado aferrando, una ilusión de que podía permanecer distante, profesional, a salvo. Dante me besó como un hombre hambriento, como si yo fuera oxígeno y él se estuviera ahogando. Sus manos estaban por todas partes, enredadas en mi cabello, rodeando mi cintura, acercándome hasta que no quedó espacio entre nosotros. Cuando finalmente nos separamos, ambos jadeando, él apoyó su frente contra la mía. «Esto es una locura», susurró. «Deberías huir de mí, lo sé». Mis dedos se aferraron a su camisa rota y manchada de sangre. «No puedo, Emma». Mi nombre en sus labios sonaba como una plegaria y una maldición. «Si te quedas, si hacemos esto, no habrá vuelta atrás. Mi mundo te consumirá. Mis enemigos te perseguirán. Cada día será un riesgo. Cada día ya es un riesgo. Me estaba ahogando antes de venir aquí. Al menos ahora tengo algo por lo que vale la pena ahogarse». Se apartó para estudiar mi rostro, buscando duda, miedo. Lo que fuera que encontró allí hizo que su expresión se suavizara hasta convertirse en algo casi tierno. «O eres la mujer más valiente que he conocido, o la más tonta. Quizás ambas cosas». Una leve sonrisa tocó sus labios. La primera sonrisa real que le había visto. Transformó su rostro, lo hizo parecer más joven, casi vulnerable. Mi Lucía solía decir lo mismo de sí misma, que amarme la hacía valiente y tonta, a partes iguales. La mención de su difunta esposa debería haberme hecho sentir como un jarro de agua fría. En cambio, me hizo sentir confianza, como si me estuviera dejando ver una parte de sí mismo que mantenía oculta. «Háblame de ella», le dije en voz baja. «Por favor». Estuvo callado tanto tiempo que pensé que no iba a responder. Entonces me tomó de la mano y me llevó a un sofá de cuero en la esquina de la sala de seguridad. Nos sentamos y él mantuvo mi mano entre las suyas, trazando círculos con el pulgar en mi palma. Conocí a Lucía en la boda de mi primo. Ella era una de las damas de honor, toda risas y luz, tan diferente de cualquiera en mi mundo. No tenía idea de quién era yo, de lo que hacía. Me veía solo como un hombre. Su voz se volvió áspera. Debería haberla dejado en paz. Debería haberme marchado. Pero fui egoísta. Quería esa luz para mí. ¿Qué le pasó? La familia Arevalo, no los Rossi, son unos oportunistas, pero tienen algo de honor. Así era la familia Marchetti hace 3 años. Querían enviarme un mensaje para demostrarme que podían alcanzar lo que más quería. Apretó la mandíbula. Pusieron una bomba en su coche. Ella volvía a casa desde la guardería de los gemelos, ya que ese día los había recogido ella en lugar de dejar que lo hiciera la niñera. Se detuvo, con la respiración entrecortada. Murió en el acto. Al menos eso. No sufrió. Me dolía el pecho por él, por los gemelos, por la mujer a la que nunca conocería. Lo siento mucho. Después de su muerte, perseguí a todos los miembros de la familia Marchetti, a todos y cada uno de ellos. Su voz era monótona, sin emoción, lo que la hacía aún más aterradora. Me llevó 6 meses. Su padre, sus hijos, sus soldados, los borré de la existencia. Y cuando terminé, cuando su sangre estaba en mis manos, no sentí nada, ni satisfacción, ni cierre, solo vacío. Y los gemelos, al principio eran demasiado pequeños para comprenderlo del todo, pero a medida que crecían, comenzaron las pesadillas. Oían la voz de Lucía, la veían entre las sombras, psicólogos infantiles, terapeutas, medicación. Nada ayudaba, solo empeoraban, se volvían más destructivos, más perdidos. Se volvió hacia mí, con los ojos atormentados. «Eres la primera persona que ha llegado a ellos desde que murió su madre, la primera persona que les ha hecho sentir lo suficientemente seguros como para dormir. Solo les canto, no es nada especial, lo es todo». Me acarició la mejilla con la mano. «¿No lo ves? Has conseguido lo que un ejército de profesionales no pudo. Les has dado paz, esperanza, y al hacerlo, me has dado algo que creía haber perdido para siempre». ¿Qué es eso? Una razón para querer algo más que venganza, algo más que simplemente sobrevivir. Se inclinó hacia mí, su aliento cálido contra mis labios. «Me haces querer ser mejor, a construir algo en lugar de solo destruir. Dante». Su teléfono vibró, rompiendo el momento. Maldijo en italiano, mirando la pantalla. «Tengo que irme. La situación con los Rossis no está completamente resuelta. Pero tú quédate aquí esta noche. La habitación segura es más segura. ¿Y las chicas? Marco también las va a traer aquí.
Todas dormiréis aquí hasta que esté seguro de que la amenaza está controlada. Se levantó y me ayudó a levantarme. Necesito que me prometas algo. ¿Qué? Si me pasa algo, no lo hagas. Le puse los dedos en los labios. No digas eso. Me besó los dedos con una mirada intensa. Si me pasa algo, hay una maleta preparada en ese armario. Dinero en efectivo, pasaportes para ti y las niñas, nuevas identidades. Marco conoce el plan. Te sacará del país y te llevará a un lugar seguro. Las niñas necesitan a su padre, no a un extraño y una bolsa de dinero. Necesitan sobrevivir. Y tú también. Me abrazó por última vez, respirando mi aroma. Prométemelo, Emma. Si caigo, huye. Llévate a mis hijas y desaparece. Y dales la vida que Lucía quería para ellas. Una vida normal, segura, libre de todo esto. Las lágrimas me quemaban los ojos. Lo prometo. Bien. Me besó la frente, demorándose. Volveré antes del amanecer. Cerró la puerta tras de sí. No confíes en nadie excepto en Marco. Entonces se fue. Y yo me quedé sola en la habitación, blindada. Mi corazón latía con fuerza. Mi mente daba vueltas. Marco trajo a las gemelas 20 minutos más tarde, junto con sus mantas y juguetes favoritos. Estaban agotadas, confundidas por la agitación, y se aferraron a mí mientras las acostaba en las camas. «Papá estará bien», susurró Isabela. «Tu papá es el hombre más fuerte que conozco», le aseguré. «Estará bien. Pero, ¿y si los hombres malos le hacen daño como le hicieron a mamá?», preguntó Sofía con voz quebrada. Las abracé a las dos, reflejando mis propios miedos en los suyos. «Vuestro papá tiene un ejército que lo protege y está luchando para manteneros a salvo. Eso lo hace aún más fuerte». Les canté la misma nana de siempre y al final se durmieron, pero yo no podía. Observaba los monitores, siguiendo los movimientos por toda la casa, sobresaltándome con cada sombra. Marco montaba guardia junto a la puerta, silencioso y vigilante. Hacia las 2 de la madrugada, le llevé café de la pequeña cocina. «Gracias, señorita Harper». Lo cogió sin apartar la vista de las pantallas. «Emma, por favor, creo que ya podemos dejar las formalidades». Él asintió. «El jefe es diferente contigo, más suave. ¿Eso es bueno o malo? En nuestro mundo es peligroso. La suavidad te mata». Me miró. «Pero quizá el peligro merezca la pena. Conozco a Dante desde que éramos niños en Sicilia. Nunca lo había visto así, ni siquiera con Lucía». «¿Qué quieres decir?» «Lucía era su corazón, pura y buena, todo lo que él no era. La amaba como se ama la luz del sol, agradecido por ella, pero siempre sabiendo que es temporal». El rostro marcado por cicatrices de Marco estaba pensativo. «Pero tú eres diferente. No eres la luz del sol. Eres acero envuelto en seda. Has sobrevivido a tus propias batallas. Entiendes la oscuridad porque has vivido en ella. Eso te hace igual a él de una manera que Lucía nunca podría hacerlo». «No soy igual a él. Solo soy una niñera que vendó sus heridas sin pestañear, que mantuvo la calma durante un cierre, que prometió proteger a sus hijas con su vida». Los ojos de Marco se encontraron con los míos. «Eres exactamente lo que él necesita. Lo que todos necesitan. No te subestimes». Antes de que pudiera responder, los monitores mostraron movimiento, vehículos acercándose. Mi corazón se me subió a la garganta hasta que vi a Dante salir del sub que iba en cabeza, rodeado de sus hombres. Estaba vivo, ileso. La radio de Marco crepitó, todo despejado. «Retiren el protocolo de cierre». 20 minutos más tarde, Dante apareció en la puerta de la sala de seguridad. Ya no llevaba la chaqueta del traje. Su camisa seguía rasgada y manchada de sangre, pero sus ojos brillaban con algo que parecía triunfo. «Ya está», dijo simplemente. «Los Rossis han aceptado las condiciones. No habrá más amenazas contra esta casa». «¿Qué tipo de condiciones?», pregunté. «Del tipo que no te conciernen», respondió con tono amable. «Las niñas pueden volver a su habitación. Tú puedes volver a la tuya». Hizo una pausa y me miró intensamente. «Puedes venir conmigo». Marco de repente encontró algo fascinante en los monitores. Miré a las gemelas dormidas y luego volví a mirar a Dante. Debería quedarme con ellas. Algo brilló en su expresión. Decepción, tal vez. «Por supuesto, tienes razón. Pero mañana», respiré hondo, reuniendo valor. «Mañana deberíamos hablar de esto. Sobre nosotros. Nosotros». Probó la palabra y una lenta sonrisa se dibujó en sus labios. «Me gusta cómo suena». Se marchó después de besar a cada una de las niñas en la frente, con la mano posada en mi hombro al pasar.
El contacto me quemó a través del fino jersey, una promesa de conversaciones por venir. La semana siguiente fue surrealista. La vida volvió a la normalidad, o tan normal como podía ser, en una casa con guardias armados y reuniones diarias de seguridad. Las gemelas siguieron mejorando, sus pesadillas se hicieron más infrecuentes y sus sonrisas más frecuentes. Empezaron a llamarme Emi Mama cuando creían que no podía oírlas, y cada vez mi corazón se rompía y se curaba al mismo tiempo. Dante y yo nos movíamos con cuidado el uno alrededor del otro, conscientes de las miradas del personal y de las curiosas miradas de las gemelas. Pero había momentos robados, su mano rozando la mía al cruzarnos en los pasillos, miradas prolongadas a través de la mesa durante la cena, conversaciones nocturnas en su estudio después de que las niñas se durmieran. Me contó sobre su infancia en Sicilia, sobre la violencia y la pobreza, y su ascenso al poder a través de la sangre y la crueldad. Yo le conté sobre la enfermedad de mi madre, sobre haber abandonado la escuela, sobre la vergüenza de ser pobre en un mundo que equiparaba el valor con la riqueza. Ambos éramos sobrevivientes, ambos luchadores, ambos con cicatrices que nunca sanarían por completo. Y, de alguna manera, imposiblemente, nos estábamos enamorando. Fue Isabela quien impulsó las cosas. 2 semanas después del confinamiento, se me acercó en el jardín, donde yo estaba leyendo mientras las gemelas jugaban. Emi se subió a mi regazo, con su carita seria. ¿Quieres a nuestro papá? Me quedé paralizada. Eso es una pregunta complicada, cariño. En realidad, no. Sofía apareció a mi otro lado, igualmente seria. O lo quieres o no lo quieres. Le quiero mucho. ¿Pero le quieres? Insistió Isabela. Porque él te quiere. Le oímos decírselo a Marco. Dijo, eres lo mejor que le ha pasado a esta casa desde que murió mamá. Se me llenaron los ojos de lágrimas. ¿Vuestro papá dijo eso? Asintieron al unísono. Creemos que deberías casarte con él, anunció Sofía. Entonces serías nuestra mamá de verdad, no solo la mamá de Emi. Chicas, no es tan sencillo. ¿Por qué no? Los ojos oscuros de Isabela, tan parecidos a los de Dante, buscaron los míos. ¿No quieres quedarte con nosotros para siempre? Por supuesto que sí. Pero entonces, Mary, quédate para siempre. Sé nuestra familia. Sofía me tomó de la mano. Por favor, Emi. Hemos perdido a una mamá. No queremos perderte a ti también. Las abracé a ambas, con el corazón destrozado. No me perderéis. Te lo prometo. Pase lo que pase con tu papá, no me perderéis. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, me preguntaba si podría cumplir esa promesa. En el mundo de Dante, nada estaba garantizado. Ni la seguridad, ni el mañana, ni el amor. Esa noche, después de que las gemelas se durmieran, encontré a Dante en su estudio. Levantó la vista de sus papeles y la sonrisa que se dibujó en su rostro me hizo sentir un cosquilleo en el estómago. Emma, esperaba que vinieras. Se levantó y rodeó el escritorio. Tengo algo para ti. Me entregó un sobre. Dentro había una tarjeta bancaria y una carta con membrete oficial. ¿Qué es esto? Las facturas médicas de tu madre, todas pagadas en su totalidad. Y esa tarjeta es tuya. Una cuenta personal que he abierto. Ya no eres solo la niñera. Eres... Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente las palabras. Eres importante para mí, para nosotros. Quiero que tengas seguridad. Dante, no puedo aceptar esto. Es demasiado. Puedes y lo harás. Su voz era firme. Emma, no sé cómo hacer esto. El romance, el cortejo, esas no son cosas en las que los hombres como yo destaquen. Pero sé cómo proveer, cómo proteger, cómo asegurarme de que las personas que me importan nunca carezcan de nada. No necesito tu dinero, lo sé. Por eso te lo estoy dando. Me tomó el rostro entre ambas manos. Eres la primera persona en mi vida que me quiere a mí, no lo que puedo hacer por ella. Pero déjame hacerlo de todos modos. Déjame cuidar de ti como tú cuidas de mis hijas, como estás empezando a cuidar de mí. Las gemelas me han pedido que me case contigo hoy. Solté de repente. Se quedó muy quieto. ¿Qué les has dicho? Les he dicho que no era tan sencillo. ¿Por qué no lo es? Se acercó, con una intensidad abrumadora. Me estoy enamorando de ti, Emma. Quizá ya lo esté. Sé que es pronto, sé que es una locura, pero no soy un hombre paciente. Ya he perdido demasiado tiempo, he perdido demasiado. Y punto. No quiero perder ni un momento más fingiendo que no te deseo de todas las formas posibles.
Trabajo para ti. Soy tu empleada. Esto es lo único real que he sentido en 3 años. Sus pulgares acariciaron mis pómulos. Dime que tú también lo sientes. Dime que estoy solo en esto y me alejaré. Te dejaré ser solo la niñera, nada más. Pero si sientes, aunque sea una fracción de lo que yo siento, su voz se volvió áspera. Entonces no me rechaces porque crees que no eres lo suficientemente buena, porque te equivocas. Eres mejor de lo que yo merezco, mejor de lo que esta vida merece, pero soy demasiado egoísta para dejarte ir. Tengo miedo, susurré. Tu mundo, el peligro, la violencia. ¿Y si pasa algo? ¿Y si? Entonces lo afrontaremos juntos. Apoyó su frente contra la mía. No puedo prometerte seguridad. No puedo prometerte una vida normal, pero puedo prometerte esto. Te amaré con todo lo que tengo. Te protegeré con mi último aliento. Y pasaré cada día intentando ser digno del regalo que le has dado a mis hijas. ¿Que me has dado a mí? ¿Qué regalo? Esperanza, luz, amor. Me besó suavemente, con reverencia. Cásate conmigo, Emma. No porque las gemelas lo quieran. No porque sea rico o poderoso. Cásate conmigo porque tú también me amas. Porque quieres a este hombre roto y peligroso con todo su bagaje. Porque crees que podemos construir algo hermoso a partir de toda esta oscuridad. Debería haber dicho que no. Debería haber sido sensata, cautelosa, inteligente. En cambio, dije que sí. Los siguientes 3 meses pasaron en una vorágine de preparativos para la boda, trámites legales y el gradual y hermoso proceso de convertirnos en una familia. Dante insistió en una pequeña ceremonia privada. Solo sus hombres de confianza, los gemelos y algunos miembros del personal que se habían convertido en parte de la familia. Sin multitudes, sin publicidad, sin nada que pudiera convertirnos en objetivos. En mi mundo, me explicó una noche mientras revisábamos los protocolos de seguridad por enésima vez, la privacidad es supervivencia. Cuanta menos gente sepa sobre ti, sobre nosotros, más seguro estarás. Aprendí mucho sobre su mundo en esos meses. Los negocios legítimos, la importación, la exportación, los bienes raíces, varios restaurantes que servían de tapadera para las operaciones menos legítimas. El delicado equilibrio de poder entre las familias, las reglas no escritas que impedían que estallara una guerra total, la lealtad que unía a sus hombres a él, forjada a través de años de peligro compartido y protección mutua. También había aprendido sobre el coste, la vigilancia constante, la imposibilidad de simplemente existir sin calcular los riesgos, el peso que Dante llevaba, sabiendo que cada decisión podía significar la vida o la muerte para las personas que dependían de él. Pero también había visto otra cara, Dante con sus hijas, paciente y tierno mientras les enseñaba a montar en bicicleta en el jardín, con los guardias observando desde las sombras. Dante en la cocina a medianoche intentando hornear galletas porque Isabela había mencionado que echaba de menos la receta de su madre, limpiando el polvo de flores de su caro traje. Dante abrazándome después de las pesadillas. Las mías ahora, no solo las de las gemelas, susurrándome promesas en italiano, hasta que me calmaba. Las gemelas habían florecido. Sus pesadillas habían desaparecido casi por completo, sustituidas por sueños infantiles normales. Ahora reían libremente. Jugaban sin el tono de desesperación que había marcado su comportamiento inicial. Habían empezado a llamarme Mamá Emma, y cada vez sentía que mi corazón se expandía hasta límites imposibles. La boda tuvo lugar un domingo por la mañana en el jardín, bajo un arco de rosas blancas que Rosa había tardado días en perfeccionar. Llevaba un sencillo vestido color crema, elegante pero discreto, y las gemelas llevaban vestidos a juego de damas de honor que ellas mismas habían ayudado a elegir. Se tomaron muy en serio su papel y esparcieron pétalos con solemne concentración mientras Dante esperaba en el altar. Cuando lo vi allí de pie, con su traje gris carbón, con los ojos clavados en los míos con tal intensidad que me dejó sin aliento, supe que había tomado la decisión correcta. Este hombre peligroso, complicado y dañado era mío, y yo era suya. La ceremonia fue breve, oficiada por un juez en quien Dante confiaba. Cuando me deslizó el anillo en el dedo, una impresionante esmeralda rodeada de diamantes que había pertenecido a su abuela. Sus manos temblaban ligeramente. Nunca pensé que volvería a hacer esto, murmuró tan bajo que solo yo pude oírlo. Nunca pensé que querría hacerlo. Gracias por demostrarme que estaba equivocado.
Gracias por dejarme entrar, le susurré. Cuando el juez nos declaró marido y mujer, Dante me besó con una delicadeza que desmentía su peligrosa reputación. Los gemelos vitorearon. Marco incluso sonrió y por un momento todo fue perfecto. La recepción fue íntima. La cena se celebró en el comedor principal, decorado de forma sencilla pero elegante. Los gemelos se sentaron entre nosotros, contagiándonos su felicidad. Sofía brindó con su zumo de manzana y declaró que ahora volvíamos a ser una familia de verdad. Isabela añadió que le había pedido a su madre en el cielo que les enviara una nueva madre que los quisiera. Y mamá te envió a ti, así que debes de ser especial. Lloré. Dante me cogió la mano bajo la mesa y me la apretó con fuerza. Más tarde esa noche, después de que las gemelas se durmieran y la casa se quedara en silencio, Dante me encontró en el balcón de nuestro dormitorio. Nuestro dormitorio ahora, no solo el suyo. El aire nocturno era fresco y olía a jazmín del jardín de abajo. Signora Salvatore se acercó por detrás, me rodeó la cintura con los brazos y me atrajo hacia su pecho. ¿Cómo te sientes? Irreal, aterradora, perfecto. Me incliné hacia él. Sigo esperando despertar y descubrir que todo esto ha sido un sueño. Si lo es, yo también lo estoy soñando. Me besó en la sien. Tengo algo para ti. Un regalo de boda. Me entregó un documento legal. Lo hojeé y abrí mucho los ojos. Dante, esto es la custodia legal total de los gemelos. Si me pasa algo, son tuyos. Sin batallas judiciales, sin preguntas. Ahora eres su madre en todos los sentidos legales. Me abrazó con fuerza. Y me entregó otro papel. Es la escritura de una casa en Suiza. Es remota, segura, completamente aislada. La mochila de emergencia que te mencioné hace meses. Está allí. Si alguna vez necesitas huir, coge a las niñas y ve allí. Estarás a salvo. Se me hizo un nudo en la garganta. No te va a pasar nada. No puedes saberlo. Esta vida, estas decisiones que he tomado, tienen consecuencias. Y necesito saber que, si ocurre lo peor, tú y las niñas sobreviviréis. Prosperaremos. Me giró entre sus brazos, con sus ojos oscuros intensos. Prométemelo, Emma. Prométeme que huirás si es necesario. Lo prometo. Le acaricié la cara. Pero tú también prométeme algo. Prométeme que lucharás con uñas y dientes para volver a casa. Que no correrás riesgos innecesarios. Que recordarás que hay gente que te necesita ahora. Lo prometo. Me besó profundamente, poniendo todo su ser en ese beso. Amor, desesperación, esperanza. Me has hecho querer volver a vivir, Emma. No solo sobrevivir, sino vivir de verdad. Es un regalo que nunca podré devolverte. Entonces no me lo devuelvas. Solo ámame. Ama a nuestras hijas. Eso es todo lo que necesito. Nuestras hijas. Sonrió contra mis labios. Me encanta cómo suena eso. Nos quedamos allí, en el balcón, abrazados, hasta que las estrellas se desvanecieron y el amanecer tiñó el cielo de rosa y oro. El primer año de nuestro matrimonio fue una lección de contrastes. Hubo momentos de pura felicidad doméstica, cenas familiares, cuentos antes de dormir, domingos tranquilos en el jardín, donde Dante perseguía a las gemelas mientras ellas gritaban de risa. Había veladas románticas después de que las niñas se durmieran. Dante me enseñaba a apreciar el vino y la ópera. Yo le enseñaba que estaba bien ser vulnerable, dejar que alguien lo cuidara por una vez. Pero también había momentos más oscuros, momentos en los que Dante llegaba tarde a casa, con sangre en la ropa, la mirada distante y fría. Momentos en los que los protocolos de seguridad se endurecían de repente. Cuando Marco aparecía con malas noticias sobre amenazas o traiciones. Momentos en los que me despertaba por la noche y encontraba el lado de Dante vacío en la cama. Y lo descubría en su estudio, rodeado de papeles y armas, planeando estrategias que no quería conocer. Aprendí a vivir con la dualidad. El hombre que me besaba, me curaba las rodillas y me trenzaba el pelo era el mismo que una vez me había dicho que había reducido a cenizas todo un árbol genealógico. Las manos que me abrazaban con ternura por la noche eran las mismas que habían apretado el gatillo sin dudarlo. Pero también vi los cambios. Dante se volvió más cauteloso, más estratégico. Empezó a delegar las tareas peligrosas en lugar de encargarse de ellas él mismo. Volvía a casa a cenar todas las noches, a menos que fuera absolutamente imposible. Hablaba del futuro, de la educación de las niñas, de la eventual transición a negocios totalmente legítimos, de dejar atrás esta vida algún día. Quiero darles lo que Lucía quería,
Me lo dijo una noche mientras veíamos dormir a las gemelas. Una vida normal, seguridad, la libertad de ser quienes quieran ser, no quienes mis enemigos puedan obligarlas a ser. Es un sueño precioso. Es más que un sueño, es un plan. Me tomó de la mano. 5 años. Esto es el tiempo que Marco y yo calculamos que nos llevará a legalizar completamente nuestras operaciones y establecer suficientes protecciones políticas y legales para que las niñas sean intocables. 5 años y luego desapareceremos. Nuevas identidades, nuevo país, nueva vida. ¿De verdad dejarías todo esto? Señalé la lujosa habitación, el imperio que se extendía más allá en un abrir y cerrar de ojos. Esto nunca tuvo que ver con el poder o el dinero, Em. Se trataba de sobrevivir, de respetar, de proteger lo que es mío. Sus ojos se encontraron con los míos. Pero ahora lo que es mío te incluye a ti y a las niñas, y renunciaría a todo para mantenerlas a salvo. Las gemelas prosperaron. Cuando cumplieron 6 años, eran niñas completamente diferentes. Seguras, felices, tranquilas. Destacaban en la escuela, hacían amigos, mostraban talento para la música y el arte. La mirada atormentada de sus ojos había sido sustituida por la brillante curiosidad de los niños, que se sentían queridos y seguros. Recordaban a su madre biológica. Nos aseguramos de ello, manteniendo fotos a la vista, contando historias sobre Lucía, honrando su memoria. Pero también me aceptaron plenamente como su madre, y yo las acepté como mis hijas en todos los aspectos importantes. El punto de inflexión llegó 2 años después de nuestro matrimonio. Estaba en el jardín con las gemelas cuando apareció Marco. Su expresión era de urgencia. Señora Salvatore, tenemos un problema. La familia Rossi. Ha habido un incidente. Se me heló la sangre. ¿Qué tipo de incidente? El anciano murió anoche de un ataque al corazón. Su hijo, Angelo, está consolidando su poder y haciendo ruido sobre revertir los acuerdos de su padre, sobre saldar viejas cuentas. Marco apretó la mandíbula. Ha mencionado específicamente a usted y a las niñas. Dice que su padre fue débil al aceptar los términos de Dante, que los hombres de verdad no negocian. ¿Dónde está Dante? De vuelta de la ciudad, está implementando protocolos de emergencia. Tengo que llevarlas a usted y a las niñas a la habitación segura ahora mismo. Las gemelas, sintiendo la urgencia, no discutieron. En cuestión de minutos estábamos a salvo en la habitación reforzada. Marco y otros 3 guardias se colocaron fuera. Abracé a las 2 niñas y les canté para calmarlas y calmarme a mí misma. Dante llegó 30 minutos más tarde, con una expresión furiosa. Angelo Rossi es un impulsivo y un idiota, pero es peligroso. Ya ha atacado 2 de mis almacenes y ha matado a 4 de mis hombres. Sus ojos se encontraron con los míos. Ha declarado la guerra. ¿Qué significa eso para nosotros? Significa que esta casa se convierte en una fortaleza. Significa que tú y las niñas no salís de la propiedad hasta que esto se resuelva. Significa que se detuvo, moviendo la mandíbula. Significa que tengo que acabar con esto de una vez por todas. Dante, no. Tiene que haber otra manera. No la hay. Su voz era monótona. Angelo quiere sangre. Quiere demostrar su valía quitándome lo que su padre no pudo. Y quemaré el mundo antes de dejar que os toque a vosotras o a nuestras hijas. El asedio duró 3 semanas. 3 semanas viviendo encerrados. Dante se marchaba antes del amanecer y regresaba después de medianoche. Conversaciones susurradas que no debía oír. Las gemelas eran muy resistentes, pero podía ver cómo les afectaba el estrés. Volvían a tener problemas para dormir. Se mostraban muy dependientes. Intenté protegerlas para mantener la normalidad, pero el miedo era una presencia constante. Entonces, una noche, Dante llegó a casa temprano, con la ropa limpia y una expresión tranquila. Nos abrazó a las 3. Se ha acabado, dijo simplemente. Angelo Rossi está muerto. La familia se ha rendido. No habrá más amenazas. ¿Cómo? Pregunté, aunque una parte de mí no quería saberlo. ¿Importa? Sus ojos buscaron los míos. Te habría matado, Emma. Habría secuestrado a nuestras hijas y las habría utilizado contra mí. Hice lo que tenía que hacer. Debería haberme horrorizado. Debería haberme alejado de este hombre capaz de tanta violencia. En cambio, lo abracé con más fuerza porque ahora entendía de verdad, que en su mundo la misericordia era debilidad y el amor exigía crueldad. Había hecho lo que creía necesario para protegernos, y no podía condenarlo por eso. No más, susurré. Por favor, Dante, no más de esto.
Empecemos ahora el plan de 5 años. Salgamos de aquí antes de que ocurra algo peor. Se apartó para mirarme, con una expresión de sorpresa en el rostro. ¿Quieres irte? ¿Renunciar a todo esto? Quiero ser libre. Quiero que nuestras hijas crezcan sin guardias armados ni habitaciones del pánico. Quiero despertarme cada mañana sabiendo que volverás a casa esa noche. Las lágrimas corrían por mi rostro. Te quiero, Dante Salvatore, pero quiero más al hombre que podría ser que al hombre en el que te ha convertido esta vida, y creo que tú también. Algo se quebró en su expresión. Enterró la cara en mi pelo, con los hombros temblando. Las gemelas nos abrazaron a los dos, sin entender nada, pero ofreciéndonos consuelo de todos modos. De acuerdo, dijo finalmente, con voz ronca. De acuerdo, comenzaremos la transición. Marco puede encargarse de la mayoría de las operaciones. Nos retiraremos gradualmente, trasladaremos los activos, estableceremos las protecciones legales que necesitamos, y luego miró a los gemelos, luego a mí. Luego desapareceremos. Nos convertiremos en quienes queramos ser. Una familia normal. ¿Sabes siquiera cómo ser normal? Le pregunté, sonriendo entre lágrimas. No, pero estoy dispuesto a aprender. Me besó suavemente. Por ti, por ellos, por nosotros. La transición duró 3 años, no 5. Dante estaba más motivado de lo que él mismo había previsto, y Marco demostró ser capaz de gestionar las operaciones comerciales con una supervisión mínima. Poco a poco nos alejamos de los elementos peligrosos, invirtiendo en empresas legítimas, estableciendo conexiones políticas y legales que nos protegerían incluso después de marcharnos. Durante esos años, vi cómo Dante se transformaba. Sus rasgos duros se suavizaron. La tensión constante en sus hombros se alivió. Reía más, sonreía más, se relajaba de verdad. Tomó clases de cocina con los gemelos, aprendió a pescar, empezó a leer libros por placer en lugar de solo manuales de estrategia. Se convirtió, de forma lenta, pero segura, en el hombre que podría haber sido si la violencia no hubiera marcado su juventud. En una fresca mañana de otoño, cuando los gemelos tenían 8 años, subimos a un avión privado. Nuestro destino era un pequeño pueblo de Nueva Zelanda, remoto, hermoso, increíblemente lejos de la vida que dejábamos atrás. Dante Salvatore, temido jefe del crimen, se convirtió en Daniel Sullivan, consultor de inversiones. Yo seguí siendo Emma, aunque ahora con un apellido diferente y sin un pasado del que huir. Las gemelas se convirtieron simplemente en Sofía e Isabella Sullivan, 2 niñas brillantes con toda la vida por delante. La casa a la que nos mudamos no se parecía en nada a la mansión que habíamos dejado. Era cómoda pero modesta, con un jardín que yo misma podía cuidar, vecinos que nos saludaban, una escuela local donde las gemelas podían ser niñas normales. La primera mañana de nuestra nueva vida. Me desperté y encontré a Dante. Daniel ya estaba despierto y me miraba con expresión de asombro. ¿Qué? Le pregunté sonriendo. Nunca pensé que tendría esta paz, esta seguridad, la oportunidad de simplemente ser. Me atrajo hacia él. Tú me diste esto, Emma, tú y nuestras hijas. Me salvaste de convertirme en un monstruo. Te salvaste a ti misma. Solo te mostré que era posible. No. Me besó en la frente. Me amaste cuando no lo merecía. Te quedaste cuando deberías haber huido. Creíste que podía ser mejor y esa creencia lo hizo realidad. Nos quedamos allí tumbados en un cómodo silencio, escuchando a las gemelas empezar a moverse en sus habitaciones, a los pájaros cantar fuera, a los sonidos normales de un regalo extraordinario. Los años que siguieron fueron los más felices de mi vida. Construimos una verdadera familia basada en el amor y no en la supervivencia. Las gemelas destacaban en el colegio, hicieron amigos, descubrieron sus pasiones. Sofía en la pintura, Isabela en la música. Se convirtieron en mujeres jóvenes seguras y amables que recordaban su pasado, pero no se definían por él. Dante, a quien a veces todavía llamaba por su verdadero nombre, encontró la paz en una vida tranquila. Entrenaba al equipo de fútbol de las gemelas, era voluntario en el centro comunitario local y se le conocía como un padre y marido devoto, en lugar de como un temido criminal. Las pesadillas que le habían atormentado durante años se desvanecieron. La fría distancia de sus ojos fue sustituida por calidez. Construimos algo hermoso a partir de las cenizas de su antigua vida. Algo que merecía la pena proteger, apreciar
y por lo que valía la pena los sacrificios que habíamos hecho para conseguirlo. En nuestro 10º aniversario de boda, Dante me llevó a la playa al atardecer. Los gemelos estaban en casa de unos amigos, lo que nos proporcionó un tiempo a solas poco habitual. Caminamos por la orilla cogidos de la mano, con los pies hundiéndose en la arena húmeda. ¿Alguna vez te arrepientes?, me preguntó de repente. ¿De dejar esa vida, el dinero, el lujo? Nunca, ni una sola vez. Le apreté la mano. ¿Y tú? Me arrepiento de la persona que tuve que ser para ganar ese dinero, pero dejarlo atrás y convertirme en esto. Señaló con un gesto la vida sencilla que habíamos construido. La mejor decisión que he tomado nunca. Solo superada por contratar a una niñera arruinada y desesperada que resultó ser mi salvación. Me reí apoyándome en él. Yo no fui tu salvación. Nos salvamos mutuamente. Quizás tengas razón. Se detuvo y se volvió hacia mí mientras el sol pintaba el cielo de tonos naranjas y rosados. Te amo, Emma Sullivan, más de lo que te amaba como Emma Sabater. Porque ahora no te amo como a alguien a quien necesito proteger o poseer, sino como a mí igual, mi compañera, mi elección cada día. Yo también te amo, a ambas versiones de ti, al hombre que eras y al hombre en el que te has convertido. Nos besamos mientras se ponía el sol. Dos supervivientes que habían encontrado el camino para salir de la oscuridad y llegar a la luz. Dos personas destrozadas que se habían curado mutuamente. Dos almas que habían descubierto que el amor verdadero, merecía cualquier sacrificio. Detrás de nosotros, en nuestra modesta casa llena de risas y calidez, nos esperaban nuestras hijas, nuestra familia, nuestro futuro, nuestro felices para siempre. No se ganaron con la magia de los cuentos de hadas, sino con valentía, sacrificio y la firme convicción de que las personas pueden cambiar. Y mientras caminábamos de vuelta a casa, hacia la vida que habíamos construido juntos, supe con absoluta certeza que cada momento de miedo, cada sacrificio, cada riesgo había valido la pena, porque había encontrado mi hogar, no en un lugar, sino en el hombre que estaba a mi lado y en la familia que habíamos creado. Y eso era más valioso que cualquier imperio. La historia del jefe de la mafia y la niñera que lo cambió todo había cerrado el círculo, de la oscuridad a la luz, de la supervivencia a la vida, de la ruptura a la plenitud.